Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Virgen María, en su advocación de la Virgen de Guadalupe, patrona de México y emperatriz de las Américas. ¿Cómo observar, cómo no iniciar este tema teniendo presente que la Santísima Virgen María es anunciada desde el Antiguo Testamento bajo la persona del profeta Isaías, en el capítulo 40, versículos 3 y siguientes, cuando habla de esa doncella, ¿sí?, que va a ser la madre del Emanuel, que significa Dios con nosotros. Luego, el profeta Isaías es el primer profeta que aparece en la lista de del canon bíblico. Y finalizando, el último profeta es Malaquías, y también nos habla en sus pocos capítulos sobre el anuncio, de preparar el camino. Estamos en un tiempo de Adviento, ¿sí? Ya inició el tiempo de la espera, de la preparación. Y obviamente, pues con esto que estamos viviendo en la iglesia, el nuevo año litúrgico, qué rico hablar de la protagonista del Adviento, la Virgen María, pero en la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe. Entonces, patrona de México y emperatriz de las Américas. Iniciemos con esta pregunta. ¿Por qué la Virgen María se aparece a un joven indio llamado Juan Diego en tiempos de conflicto? Es una pregunta que realmente nos tocaría responderla con una profundidad desde el punto teológico mariano, ¿sí? Sabemos que la Santísima Virgen María fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Es una de las cosas que nos han enseñado desde el magisterio de la Iglesia, la dormición de la Santísima Virgen María. Y frente a esto, pues obviamente tenemos que tener presente lo siguiente, ¿sí? ¿Por qué se aparece la Virgen? ¿Por qué ella? ¿Por qué se aparece la Santísima Virgen María en diferentes contextos, ¿sí?, de todo nuestro planeta Tierra? Una cuestión de mirar, ¿sí? Primero, porque Dios le quiere seguir hablando a los hombres. María es la criatura más apta para transmitir el mensaje de Dios, ¿sí? Por eso la llamó, o sea, fue una profecía, ¿sí?, desde el profeta Isaías para invocarla, para tenerla presente, ¿sí? Y por eso tenemos diferentes lugares donde se ha presentado, se ha manifestado el amor de Dios en la persona de la Virgen María a diferentes personas. Hoy, obviamente, hablando de la Virgen de Nuestra Señora de Guadalupe, y se le presentó a un joven indio, ¿sí? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Sí? ¿Qué estaba sucediendo en México? Pues obviamente el conflicto entre españoles y mexicanos, ¿sí?, los indígenas mexicanos. Entonces, en Guadalupe la Virgen no pidió ni advirtió nada, solo quiso expresarnos el amor maternal de Dios, y lo hizo en una persona en particular, Juan Diego. Juan Diego es el protagonista de todo esto que sucede allá, en ese lugar hermoso donde ella se aparece, ¿sí?, en esa montaña, en ese cerrito, como nos lo enseña, digamos, diferentes documentos. Otra de las cosas importantes, ¿sí?, es para llamarnos a la conversión. ¿Por qué se manifiesta la Santísima Virgen María? Por un llamado a la conversión, a un cambio, a un cambio de vida, ya sea que haya sucedido en el 1531, ¿sí?,
esta manifestación, este amor del Padre en la Virgen María allá en ese cerrito y que le hayan llamado la guadalupana, la morenita, como se le dice de cariño. Pero para ustedes, esta pregunta, ¿por qué la Virgen se aparece a este joven indio llamado Juan Diego en tiempos de conflicto? Porque nosotros seguimos viviendo diferentes conflictos y se nos sigue llamando a que empecemos algo nuevo en nuestro interior. A veces tenemos conflictos con nuestras propias familias, ¿sí? Y tenemos que llegar a la conversión. Por eso el Adviento, estamos en un tiempo donde toca hablar también de ese momento, porque Juan el Bautista es el otro protagonista del Adviento. El primer protagonista es el profeta Isaías. Después llega Juan el Bautista a hablarnos de conversión, ¿sí? De cambio. ¿Mm? Entonces, ese cambio que tú quieres dar, como ese cambio que aceptó Juan Diego, un cambio no de espiritualidad, sino un cambio en la persona de él para que otros cambiaran, para que aceptaran a la Santísima Virgen María, ¿sí? En esta advocación de la Nuestra Señora de Guadalupe. Otra parte importante, la aparición manifiesta la preocupación de Dios, ¿sí? La preocupación de Dios por toda la humanidad. También la manifestación de la Santísima Virgen María fue eso, ¿sí? Dios se estaba preocupando porque este conflicto entre hombres, entre hermanos, entre mexicanos y españoles. ¿Por qué? Si la idea, si el evangelio el evangelio nos enseña es ante todo, siempre es el amor, ¿sí? Lo más importante de todo es el amor. Pero acá se dio lo contrario, un conflicto, un choque, y que se está repercutiendo constantemente en los diferentes siglos, ¿sí? Mira hoy los conflictos que hay en Palestina, Israel, Rusia, Ucrania, Colombia con los conflictos internos de la violencia. También en otros países se vive esto. ¿Mm? Entonces, saber que el amor del Padre se manifestó en esa doncella que él escogió para ser la madre de su Hijo Jesucristo y que luego la toma para que siglos después ella se presente a hombres y mujeres para dar un mensaje de paz, que hay que vivir la paz, que si se necesita la conversión, te invito a rezar el rosario. ¿Mm? Con Juan Diego fue diferente. Quiero que hagan un templo acá, una casa ¿sí? Para tener presente esa manifestación del amor de Dios. ¿Qué es un templo católico? Es un lugar donde nos reunimos para vivir la experiencia del amor de Dios por medio de su palabra, por medio de su Eucaristía. Y todos los que participamos en ese lugar, en este templo, pues vivimos el amor. Por eso cuando vamos a comulgar es la unión, común de unión de hermanos que se aman, que no debemos vivir ningún conflicto. Por eso nos damos la paz. Hay un momento para vivir esa experiencia de la paz, de abrazarnos con nuestras familias, de darle la mano al amigo o al conocido o al prójimo. Eso lleva realmente a seguir sembrando eso que quiere, que se manifestó en la Santísima Virgen María, en esta persona tan especial, en esta vocación tan bonita, como le dice el Papa San Juan Pablo II. Afirmó que cuando fue a México, a los pies de la Virgen de Guadalupe, cuando vislumbró la manera de realizar su pontificado. Visité, recuerda el Papa, el santuario de Guadalupe en enero de 1979 durante mi primera peregrinación apostólica. El viaje
fue decidido como respuesta a la invitación apostólica en la asamblea de la Conferencia de los Obispos de América Latina, CELAN, en Puebla. Aquella peregrinación inspiró un cierto sentido todos los siguientes años de su pontificado. ¿Qué le habrá dicho la Santísima Virgen María al Papa San Juan Pablo II en ese momento? Pues fue, lo siento de esta manera, espero que ustedes también lo hayan sentido, que creo que fue el Papa que peregrinó más en diferentes países. O sea, que su pontificado no era estar allá en Roma, encerrado, sino que tenía que llevar el Evangelio, salir a anunciar la buena nueva. Y lo llevó por muchos países, llevando esa semilla del amor, del servicio, del perdón, de la reconciliación, del amor de la misericordia a los demás. Y entonces, cuando uno se da cuenta de que la aparición de María a Juan Diego, a este indio en la colina de Tepeyac, pues en el año 1531 tuvo una repercusión decisiva para la evangelización, para la evangelización. Entonces, tengamos muy presente eso. Paso a esta parte, que me gustó mucho leer este documento, muy especial, algo muy sencillo, pero que nos deja mucha riqueza. Nicamo Mopoua, aquí se narra, ¿sí? Aquí se narra. ¿Pero qué se quiere narrar aquí? Pues obviamente se quiere narrar, perdón, sí, dime, Juanita. No, Ah, mm, no, no. bueno, no. Bueno, como vi que abriste, entonces yo dije, no, pues es bueno escuchar. Si alguna No. persona tiene una pregunta hasta ahora, con mucho gusto lo podemos hacer. Ustedes también, pues obviamente no quiero que me escuchen solamente yo la cátedra, sino que también sea interactuado con todos. Preguntas en Facebook también la pueden hacer. Estamos para compartir y crecer todos juntos. Bueno, en el Evangelio, María, siguiendo a Jesús, se ve como un ejemplo humano de manera divina de guiar al mundo. Anuncia una revelación de amor y una revolución de amor por medio de la justicia ya empezada con la venida del Salvador. Si en este momento del tiempo del Adviento es un tiempo de preparar nuestro corazón, de formar ese corazón con todo lo que Dios nos provee, desde su palabra, desde el magisterio de la iglesia, pues obviamente barremos nuestra casa para colgar todas las cosas de Navidad, las luces, hacer el pesebre, ¿sí? Colocar la corona de Adviento, ¿sí? Todo esto tan bonito, pues también tenemos que organizar nuestro corazón. Así como Juan Diego, cuando tuvo ese primer momento con ella, pues obviamente se llenó de gozo de saber que la Madre de Dios se le ha manifestado para que él fuera un mensajero, un mensajero. ¿Por qué? Porque la Virgen María, es decir, en la advocación de Guadalupe, desde el Tepeyac, ¿sí? Nos muestra cosas muy importantes, demasiadamente novedosas para nuestra vida. Y por eso, quien perdón, que se me corrió aquí una diapositiva que tengo de más. Entonces, en el convento fue construido hay un convento en el Tlatololco, perdón, sí, Tlatelolco, dice así.
El convento fue construido hasta 1543. Solo había un tiempo de Juan Diego, un centro de evangelización donde asistía a aprender el catecismo y a oír la misa. ¿Cuánto tiempo pasó? 1531, 1543, para, ¿sí? Para seguir llevando ese momento de evangelización. ¿Qué es evangelizar? ¿Qué es esto que en muchos países lo conocen como el SINE, Sistema Integral de Nueva Evangelización? ¿Sí? Es tener claro que el Evangelio, la buena noticia, debe llegar a todos los corazones de todos los cristianos católicos o de todos los cristianos de todo el mundo entero, ¿sí? Porque es la manera de que si yo dejo que la palabra me transforme, ¿sí? Sea mi alimento de todos los días, puedo comprender claramente lo que aquí se narra, porque lo que aquí se narra en estas pequeñas palabras de este texto, pues también nos llevan a comprender de que la palabra de Dios es narrada para transformar corazones, para transformar corazones. Bueno, ¿alguna pregunta? Por favor. Nada, todo está bien, todo está claro. En Facebook tenemos claridad también en lo que se está diciendo. Bueno, pasemos entonces a este momento. Este momento es muy especial porque vamos a observar un poco lo que nos narra este hermoso texto, ¿sí? Del, de lo que hablábamos sobre Nakam Mopohua, Mopua, ¿sí? Nican Mopogua. Eso, Nikam Mopogua. Si veo que sí le tocaba que ayudarme, si vio, Juanita, por Dios. Bueno, vamos con la primera aparición. Y en la primera aparición, obviamente, quiero que resaltemos algo muy importante. Y es estas palabras. El Creador, ¿sí? Yo soy la siempre Virgen María, la Madre del verdadero Dios, por quien se vive. Del Creador cabe quien está todo, Señor del cielo y de la tierra. Es como recordar esas palabras del Génesis, ¿sí? Esas palabras con las cuales inicia el Génesis. Por eso, en el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Y la Santísima Virgen María, hablándole a Juan Diego, porque obviamente le está hablando a él en ese primer momento de ese encuentro ahí en ese cerrito, pues ella resalta de dónde viene. Viene del Señor del cielo y de la tierra. Deseo vivamente que se me erija aquí, o sea, realice aquí un templo. No hablo de iglesia, pues la traducción que se hace desde el del lenguaje indígena, luego al latín y luego pues al español, pues obviamente colocaron templo. Para en él mostrar y dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa, pues yo soy vuestra piadosa madre. Claridad en todo. Acá ella se muestra con esa autoridad que Jesús le da en el momento de la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. En la persona de Juan, somos toda la humanidad y María es acogida por esa humanidad como madre del cielo. Entonces, debemos tener muy claro esa parte. ¿Mm?
esa presentación que ella le hace a Juan Diego, para que él con claridad entendiera que ella es la madre de todos. Después, obviamente, me gusta esto que dice acá, que resalto de este libro. Ten por seguro que te lo agradeceré bien y lo pagaré, porque te haré feliz y merecerás mucho que yo recompense el trabajo y fatiga con que vas a procurar lo que yo te encomiendo. ¿Cómo no es ver que la Madre del Cielo te diga, te voy a hacer feliz, te voy a hacer feliz? Y eso es para nosotros hoy en día tomar esas palabras. Ella nos hace feliz. Ella es la estrella del Adviento. Ahorita el 8 de diciembre se celebra la Inmaculada Concepción. Y luego, 4 días después, celebramos la fiesta, la solemnidad de nuestra advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, el 12 de diciembre. Entonces, la Virgen María, ¿sí? Está para que en ella Dios manifieste su amor a todos nosotros, para hacernos feliz. Pero sabe que existe hoy en día el odio, la venganza, todas estas cosas que realmente no dejan que seamos felices. Volvamos a la fuente. La fuente es el amor que nos enseña el Padre en su palabra. La fuente es la Eucaristía, donde recibimos su palabra y su Eucaristía y podemos nosotros, debemos salir de la Eucaristía alegres, no podemos salir tristes porque lo acabamos de recibir, pan de la palabra, pan eucarístico. Y por eso es ante todo que ella, en la persona de Juan Diego, con esta respuesta que da él, pues obviamente es como nosotros. Juan Diego contestó, Señora mía, yo voy a cumplir tu mandato. Por ahora me despido de ti, yo tu humilde siervo. Así hay que responder. Así cuando estamos en oración, así hay que responder. Hay que hablarle. Cuando tomamos la palabra, la tenemos que tomar para nosotros. Y ella nos enseña eso también. Ella asumió la palabra, la hizo carne en ella, ¿sí? Y la invitación de nosotros que nos hace ella es, ojo, así como Juan Diego, con esa humildad, ser siervos de ella. Luego bajó para ir a hacer su mandato y salió a la calzada que viene en la línea recta a México. Entonces, en la persona de Juan Diego nos debemos identificar, ¿sí? De estar, cuando haces tú el rosario, cuando tú haces oración a la Virgen de Guadalupe o a otra advocación, pues, ¿cómo no ser como Juan Diego? Vivir esa humildad, hacerlo con amor, no por otra, como algo mecánico, ¿sí? De no pasar una pepita mecánicamente, no, hay que sentir ese rosario, hay que sentir esa oración que estamos haciendo a la Madre del Cielo. Luego, en esa segunda aparición, pues obviamente se va, hizo lo que la Santísima Madre le pidió a Juan Diego, pero ¿qué pasó? El obispo no acogió el mensaje, no acogió el mensaje. Comprendí perfectamente en la manera que me respondió que piensa que es quizás una invención, o sea, que él estaba inventando todo lo que la Santísima Virgen le dijo. Entonces dice, señora y niña mía, que alguno de los principales, conocido y respetado o estimado,
le encargues que lleve ese mensaje, que no sea él. O sea, él dice, pero a mí no me escuchan. Eso pasa muchas veces hoy en día. Muchas personas quieren, sienten ese deseo de ir a llevar el mensaje de Dios, de predicar la palabra de Dios. Pero si tú no tienes, como quien dice, certificados, cosas teológicas, todas estas cosas que a veces exigen para uno enseñar la palabra de Dios, pues no te escuchan. Tiene que tener uno, ¿sí? Pero acá nos vamos al Evangelio, donde nos damos cuenta de que Jesús escogió a los más humildes, a los pescadores, a los que necesitaba él para formarlos y que empezaran a anunciar el mensaje. También le sucedió a Juan Diego. ¿Mm? Por eso él decía, niña mía, señora y niña mía, busca alguno de estos principales, conocidos y respetados para que lleven tu mensaje, para que le crean, porque yo soy solo un hombrecillo, soy un cordel, soy una carelilla de tablas, soy cola, soy hoja, soy gente menuda. ¿Mm? Y tú, niña mía, la más pequeña de mis hijas. Qué bello me encanta esa forma de cómo se dirigía a ella, mi niña. Entonces, él se quiere retirar de esa misión. Muchos se han retirado. Ujú. Hoy en día uno a veces ve sacerdotes que dejan su ministerio, abandonan su ministerio. Oremos por ellos, ¿sí? Porque fueron llamados para llevar un mensaje de amor, de paz, de tranquilidad, ¿sí? Entonces, realmente, muchos abandonan esa tarea de ser mensajeros, pero un ejemplo claro fue Juan el Bautista, que acogió esa profecía de el profeta Isaías para decir, preparad el camino. Y Juan el Bautista preparó el camino, allanó sus sendas, llamó a la conversión, los bautizaba con agua, pero siempre decía, el que viene, viene y los bautizará con Espíritu Santo. Y en la persona de la Santísima Virgen María nos enseña, hagan lo que Él les diga, hagan lo que Él les diga. Señora, me envías a un lugar por donde no ando y donde no paro. Perdóname que te cause pesadumbre y caiga en tu enojo. Señora y dueña mía, le respondió la Santísima Virgen. Oye, hijo mío, el más pequeño, te entiendo que son muchos mis servidores y mensajeros a quienes puedo encargar que lleven mi mensaje y hagan mi voluntad, pero es de todo punto preciso que tú seas el que solicites, ¿sí? Y ayudes a que con tu mediación se cumpla mi voluntad. La Santísima Virgen María, en esta advocación tan bella, se fija en este hombre sencillo para hacer esta obra grande. Mucho te ruego, hijo mío, el más pequeño, y con rigor te mando que otra vez vayas mañana a ver al obispo. Entonces, nos damos cuenta de cosas en las cuales Nuestra Señora nos está diciendo, no desfallezcamos en la evangelización, no desfallezcamos en el amor al prójimo, perdón, no desfallezcamos en servirle a los demás, no desfallezcamos en perdonar, no desfallezcamos en reconciliarnos con los demás. Entonces, realmente, un llamado grande que nos hace la Santísima Virgen María. En esa tercera aparición es un momento también importante y resalto lo siguiente. Señor, mira cuál ha de ser la señal que pides
que luego iré a pedírsela a la Señora del cielo. Es decir, Juan Diego regresó donde el obispo lo escucha, pero sigue incrédulo. Por eso, en esta parte, en esta tercera aparición, hizo como quien dice, ve otra vez donde la Santísima, donde se aparece la Madre del Cielo, pero envió otros detrás, ¿sí? Envió otros detrás. Entonces, yo quiero resaltar bien esta parte de la tercera aparición. Juan Diego se vino derecho y caminó la calzada. Los que venían tras él, donde pasa la barranca cerca del puente del Tepeyacac, bueno, ahí dice Tepeyacac, le perdieron. Es decir, Juan Diego se esfumó. Algo parecido con el Evangelio. Cuando Jesús predicaba, estaban siempre los fariseos allí escuchando. Y en un momento Jesús entra a una sinagoga, toma el libro del profeta Isaías, donde habla sobre que el Espíritu Santo descenderá sobre mí, ¿sí? Y después dice, esta palabra se ha cumplido hoy. Y todos en la sinagoga empiezan a juzgarlo ¿sí? Y él llega y lo sacan de la sinagoga para lanzarlo por un acantilado, pero él se escabulle. ¿Para qué? Para que el mensaje de la buena nueva se siga dando, para que se siga dando el mensaje que el reino de Dios estaba entre todos. Algo parecido con lo que le pasa a Juan Diego. Los que iban detrás de él para saber qué era lo que estaba pasando, pues no, Juan Diego se esfumó. ¿Sí? Y por eso, más adelante, obviamente, fueron y le explicaron al obispo, estos se pusieron bravos ¿sí? Pero lo más bonito es esto. Entre tanto, Juan Diego estaba con la Santísima Virgen, diciéndole la respuesta que traía del señor obispo, la que oía por la señora, perdón, la que oída por la señora le dijo, bien, está hijito mío, volverás aquí mañana para que lleves al obispo la señal que ha pedido. Con esto se creerá y acercará con esto te creerá y acerca de esto ya no dudará ni de ti ni sospechará. Y, hijito mío, que yo te pagaré tu cuidado y el trabajo y cansancio por mí, por lo que, perdón, que por mí has aprendido. Vete ahora, que mañana te guardo. Bueno, muchas cosas relacionadas con la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros tenemos que pedir una manifestación? El ser humano, en el contexto de Jesús, siempre pedían una manifestación, ¿sí? Haznos un milagro, haznos esto para poder creer en ti. Llega el contexto de este siglo en el cual obviamente se está manifestando, siglo XVI, la manifestación de la Santísima Virgen María, y hombres de fe, hombres consagrados, pedían una manifestación. ¿Dónde está la fe? ¿Cómo es nuestra fe? Si ellos son hombres de fe, consagrados, ¿sí? ¿Por qué no creían en este hombrecillo, ¿sí? Humilde, que solamente traía un mensaje? ¿Dónde está la fe? Mira que hombres consagrados a Dios, la incredulidad. ¿Mm? Y eso es lo que le pasó a muchas manifestaciones de la Santísima Virgen María. Lo mismo fue con los pastorcitos en Fátima, en Lourdes, ¿sí?
Mucha gente es incrédula a esto ahorita en Medjugorje. Entonces, ¿qué tiene que suceder para poder creer? Y la palabra de Dios nos dice, solamente hay que tener fe como un granito de mostaza. Un granito de mostaza. Y ese granito de mostaza crece frondoso y en las ramas los pájaros hacen nidos. Esa fe que tú le dices a la montaña, muévete y ella te moverá, se moverá. Hay que tener fe, pero no con los ojos, estos ojos, sino con los ojos del corazón. Entonces, los milagros que Jesús hacía era para manifestar el reino de Dios, no para tener fama a él, sino para manifestar el amor de Dios, el reino de Dios. Lo mismo las apariciones de la Santísima Virgen María. Vamos con la cuarta aparición, ya para finalizar, ya casi. Entonces, acá se da un momento muy peculiar con Juan Diego y es porque él salía, pero se dio cuenta de que su tío, ¿sí? Ese tío que tanto quería, pues obviamente se encontraba enfermo. Y entonces él no va al encuentro citado con la Santísima Virgen María, sino que se fue a otro lugar. Se fue a buscar un sacerdote para que viniera con él y estuviera en los últimos momentos con su tío, ¿sí? Tener presente que luego de eso, eh, ese encuentro que se da con la Santísima Virgen María es un sentido de fe, porque ella le dice que no se preocupara. Tanto así que Juan Diego no se fue por la ruta normal de pasar por ese cerro, sino que se fue por otro lado, pero ella se encuentra con él. Y por eso le dice, ¿cómo has amanecido? ¿Estás bien de salud? ¿Sí? Perdón. ¿Qué hay, hijo mío? El más pequeño. ¿A dónde vas? Se apenó él aún, se apenó él un poco y tuvo vergüenza. Se inclinó delante de ella y la saludó diciendo, niña mía, la más pequeña de mis hijas, señora, ojalá estés contenta. ¿Cómo has amanecido? ¿Estás bien de salud, señora y niña mía? Voy a causarte aflicción. Y obviamente le dice que está mal su tío. Y ella lo que le responde es lo más especial. Y es esto. Te entiendo, hijo mío, el más pequeño, lo que te asusta y aflige. Que no se turbe tu corazón. Una palabra muy bonita, muy especial. Que no se turbe tu corazón. Que no se turbe nuestro corazón. Lo más importante para que no se turbe nuestro corazón es tener fe. No temas esa enfermedad, ni otra alguna enfermedad y angustia. No estoy yo ya aquí, no estoy yo aquí, no soy tu madre, no estás bajo mi sombra, no soy yo tu salud, no estás por ventura en mi regazo, no te apene ni te inquiete otra cosa, no te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá, está seguro de que sanó. Y entonces sanó su tío, según después se supo. Cuando Juan Diego oyó estas palabras de la Señora del Cielo, se consoló mucho, quedó contento. La Señora del Cielo le ordenó luego que subiera a la cumbre del cerrito, allí donde me viste y te di órdenes. Hallarás
muchas diferentes flores, córtalas y júntalas, recógelas y enseguida bájalas y tráelas a mi presencia. Luego de vivir un momento de dificultad, Juan Diego pudo vivir esa experiencia de fe, de escuchar las palabras de la Santísima Virgen María y comprender que ella le estaba hablando con amor de madre. Por eso confió y se puso contento frente a ese momento en el cual pues, estaba turbado su corazón por la enfermedad de su tío. Entonces, ver esa experiencia. ¿Qué luego pasó? Obviamente, pues las cortó y hizo lo que realmente le pidió la Santísima Virgen María. Vamos a ese momento tan especial, ¿sí? Después de que la Señora del Cielo le dio su consejo, se puso en camino por la calzada que viene derecho a México, ya contento y seguro de salir bien, trayendo con mucho cuidado lo que portaba en su regazo. No olvidemos que él tomó de lo que llevaba puesto para colocar todas esas flores, ¿sí? No fuera que algo se le soltara de la mano, gozándose en la fragancia de las variadas hermosas flores. Por eso lo podemos ver ahí en la imagen, en ese manto, en esa ruana, en ese tenía puesto, recogió lo que la Santísima Virgen María le pidió. Y por último, tenemos el gran milagro de la imagen. Entonces, llegando ya a ese lugar, pues no lo dejaban entrar, él perturbado, triste, pues con la noticia que venía a traerle de la Santísima Virgen María, pues viendo Juan Diego que no les podía ocultar lo que traía y que por eso lo estaban molestando, lo empujaban, ¿sí? Pues descubrió un poco que eran flores y al ver que todas eran diferentes y que no era entonces el tiempo en el que se daban, porque pues obviamente pues se asombraron cómo este va a tener estas flores, estas rosas y estamos en un tiempo donde esto no crece y él tiene. Pues obviamente buscaron la manera de coger y de sacarle alguna, pero no tuvieron suerte, ¿sí? Las tres veces que intentaron tomarlas, ¿sí? Las tres veces que intentaron tomarlas, pues no se desaparecían, ¿sí? Se desaparecían de la vista. Entonces, luego le fueron a decir al obispo, ¿sí? Obviamente el obispo cuando digo después de esperar mucho tiempo, pues llega ese momento especial. Luego entró, se humilló delante de él, así como antes lo hacía, y contó de nuevo todo lo que había visto y admirado, y también su mensaje. Le dijo, Señor, hice lo que me ordenaste, que fuera a decir a mi ama, la Señora del Cielo, Santa María, preciosa Madre de Dios, que pedías una señal para poder creerme que le has de hacer un templo donde ella te pide que lo erijas. Además, le dije que yo te había dado mi palabra de traer alguna señal o prueba, ¿sí? Hoy, muy temprano, me mandó que otra vez viniera a verte. Le pedí una señal, ¿sí? Para que me creyeras, según me había dicho que me la daría. Después que fui a cortarlas, las traje. La cogió, las cogió con su mano y de nuevo las echó en mi regazo. ¿Qué significa para nosotros que en el momento en que él abre ese manto, lo que lleva puesto, las rosas caen y aparece esta hermosa imagen de la Nuestra Señora de Guadalupe? Pues obviamente es la manifestación de Dios en esta imagen tan preciosa.
Cuando tú la ves allá, con esta luna bajo sus pies, con ese manto lleno de estrellas, ¿sí? Entonces, ahí está todo lo referente a que la Virgen Santa María, la Madre de Dios, de la manera más sencilla, quería un lugar para que ella diera todo su amor, acogiera todas las dificultades, dolencias y demás. Y por eso, desde ese momento, se dio la oportunidad de que se hiciera ese lugar, hoy en día Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, ¿sí? Después de todo lo que le tocó hacer a este hombre tocado por Dios, tocado por la Santísima Virgen María. Termino con lo siguiente. Al día siguiente le dijo, he, ea, a mostrar donde es voluntad de la Señora del Cielo que le erijan su templo. Inmediatamente se invitó a todos para hacerlo. Los invito para que nosotros en este tiempo de Adviento le hagamos este lugar en nuestro corazón, preparemos nuestro corazón a esa experiencia maravillosa. La protagonista del Adviento, la Santísima Virgen María, y en la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, que podamos nosotros entregarle todo el amor, toda nuestra humildad, todo lo que somos, para que el Evangelio se haga vida en nosotros, como se hizo en ella, como se hizo en Juan Diego y como se hizo en todas las personas que creyeron al momento de ver esta hermosa imagen. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ahora sí, estoy para ustedes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Juanita, ayúdame. Yo tengo una pregunta que hacerte, porque es una duda que siempre sale. A través de todo lo que yo he leído, se habla de que no son cuatro las apariciones, sino son cinco, y se considera que la quinta aparición se da entre la tercera y la cuarta, cuando Nuestra Señora se aparece al tío de Juan Diego, al tío Bernardino, que está muy En enfermo. Bernardino. Ujú. Sí, señora, Podemos eso sí sí es verdad. considerar ese momento como una quinta aparición. Pues en lo que yo he consultado por Monseñor Eduardo Chávez Sánchez, Mm, obviamente mexicano, él describe de que, o sea, hay una aparición y es ujú, la para darle esa salud al tío así es. de Juan Diego. Y Ujú, obviamente hay que reconocerlo, porque no es ujú, que solamente fueron palabras, no, tranquilo hijo, tu tío está, no, ella se manifestó también a, con él eh, junto con él. Claro que sí. para darle el agua sagrada que estaba Ujú. emanando del pocito. Y en la actualidad, en todo lo que es el recinto basilical, hay una iglesia en donde se resguarda el pocito, que se llama la iglesia del pocito. Mira, tú eres más de esa línea histórica. Qué bonito. Ujú. Gracias por ese apoyo ahí, Juanita. Te lo agradezco de todo corazón. Ahora, también te comparto y les comparto, no solo la Virgen se ha aparecido a nuestro pueblo en el Cerro del Tepeyac hace 500 años prácticamente. El último siglo, siglo XIX, siglo XX y siglo XXI, de nuestra Virgen se ha aparecido en otros dos lugares. En un lugar que se llama Jilotepec, el centro de Cantarranas. Ahí se apareció la Virgen en una piedra pequeñita que no mide más de
15 centímetros de altura, cuando estaban picando piedra para hacer una, una valla, se apareció, pican la piedra, se abre la piedra y aparece la imagen de la Virgen de Guadalupe pintada en ese pedazo de piedra. Ahora hay un santuario bellísimo en la punta del cerro que se llama el Santuario de Nuestra Señora de la Piedrita y está en medio del bosque. Es un lugar preciosísimo. Y también se apareció en este mismo siglo en un lugar que se llama Jilotepec de Juárez, en la Sierra Norte de Puebla, en el pueblo de Jilotepec. Estaban picando piedra para hacer los cimientos de una escuela. Y curiosamente o casualmente, había problemas entre la población por ese terreno donde se iba a construir la escuela. Porque había quien quería, sí, donarlo, pero había quien decía que lo debían de utilizar para otra cosa. Entonces, cuando está en lo más álgido este conflicto, pican piedra y aparece también una piedrita en donde la Virgen está pintada, se apareció. En ambos casos, los dos pedazos de piedra se llevaron a analizar desde diferentes puntos e incluso llegaron los dos hasta la Santa Sede para ver, para comprobar y confirmar que no era pintado y que no se quitaba. Y finalmente, bueno, se reconoció el milagro. Y ahora en Jilotepec de Juárez, en la capilla, muy, muy moderna, hay una vitrina en donde está esa piedra, donde apareció la Virgen, pero además los lugareños agradecieron a la Virgen realizando una imagen de Nuestra Señora, una escultura de Nuestra Señora, que mide 25 metros de altura y se encuentra en la parte alta. Es bellísima la imagen, porque está trabajada en acero y bellamente policromada. Entonces, y eso te hablo de ahora de la modernidad, pero en diferentes siglos se apareció, por ejemplo, en Ocotlán, en el estado de Tlaxcala, y en otros muchos lugares podríamos hablar. Pregunta, Juanita. Ujú. eh, Cuando hablas de que aparece la Virgen, ¿aparece siempre la advocación de la Guadalupana? Sí, sí, O sea, es muy sí, significativo eso. O sea, hay que así tenerlo muy es. presente porque no aparece, digamos, otra advocación de las que No, hay tantas en el mundo, sino directamente en México sigue apareciendo es así ella, es ella, la morenita. así Ujú. es, Entonces eso trae claridad, trae confirmación de que Dios sigue amando al pueblo mexicano y sigue mostrándoles que esa morenita es su madre, los va a seguir acompañando ahí por siempre. así es. Ujú. Qué bueno, Ujú. Juanita, gracias por compartirnos todos estos conocimientos que tienes tan arraigados de tu nación, de todo lo que es esta espiritualidad mariana guadalupana. Gracias, Ujú. Ray. Eh, Nuestro querido director, jefe, Ricardo. Pues, mira, a mí algo que me ha encantado, me gustó muchísimo es una y otra vez esa frase de la Santísima Virgen, ¿no? Que yo de repente digo, si tú, o sea, cuando se tiene fe, no debe de haber una preocupación, ¿no? O sea, somos humanos y quizá debe de haber una sana preocupación, pero una preocupación yo me he encontrado gente que muy sencilla, pero que vive momentos bien difíciles y siempre dice, no te preocupes, la Santísima Virgen se hará cargo, ¿no? Y las cosas salen adelante. Entonces, yo creo que ahora vivimos en un exceso de preocupación y una falta grande de fe. Y eso pues nos lleva hasta cuestiones físicas pues hasta ataque cardíaco y cosas así por, por una falta de fe en nuestro Señor Jesucristo, decir, realmente el que tiene control de nuestras vidas es Él. Entonces, a mí me invita mucho a recordar esta frase que cada vez que voy a la Santísima, a la Basílica la leo, que no estoy yo aquí, que soy tu madre. O sea, o sea, ¿qué te preocupas en pocas palabras? Y yo creo que estas palabras las puede entender mucho más una madre, ¿no? Que hacen lo imposible para mantener, cuidar, proteger a su hijo.
tenerlo, o sea, se convierten en alguien que ni ellas pensaron ser con tal de cuidar y proteger y amar a su hijo. Entonces digo, y esa es una madre divina, yo pienso, ¿no? Que puede fallar, pero una madre humana que puede fallar, pero una madre como la Madre de Dios, como la Santísima Virgen, o sea, a mí me lleva a confiar mucho, ¿no? O sea, decir, Señor, ayúdame a no ser terco y a aprender a confiar y tener fe y amar más y no preocuparme tanto y poner todo en tus manos y hacer mi mayor Así es. esfuerzo, pero tener mucha fe, decir, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Exactamente. Eso me invita Estar mucho. bien. Ujú. Y una de las cosas que nos enseña mucho el Evangelio de Lucas, cuando el ángel le dice que va a ser la madre del Salvador, es cuando ella confirma, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Yo creo que esa misma respuesta le tuvo que sentir Juan Diego. Hágase en mí lo que tú me estás diciendo para yo poder ir a decirle a estas personas. Y mira, es que era el obispo. Es que uno me pone a pensar, ¿por qué los consagrados eran tan incrédulos a esto? ¿Mm? Entonces uno mira eso y hoy en día también nos damos cuenta de que muchos son incrédulos a lo que ustedes vivieron hace poco en Medjugorje, ¿sí? Tú que estuviste allá, Ricardo, muchos, conozco sacerdotes que me dicen, pero no, es que, o sea, eso es algo allá de esos videntes, pero tienen un guía, un sacerdote que habla con ellos, que los acompaña, ¿por qué no creer? Es que eso es lo que no dice. Toca hacer como los obispos, tráigame una manifestación a ver si sí. O sea, no, tenemos que tener fe. La fe no es con estos ojos que se ven, es con Mm, lo que está dentro de nosotros, con esa espiritualidad. ¿Cómo cultivas esa fe? Esa fe con la oración, con la oración. A todos es una invitación a que todos los días tengamos un encuentro de amor, de fe por medio de la oración. Eso es lo que nos alimenta. Y Amén. la Eucaristía, claro está. mm. Sí. Amén. Pues creo Roberto, que por ahí estamos con Perdón, perdón, pero yo creo que es hora de concluir nuestra sesión. Muchísimas Ujú. gracias, John Jairo, muchísimas gracias, Juanita. Gracias a todos los que quisieron participar. Espero que esto pues nos lleve a la acción a todos. Yo esta plática la he escuchado algunas ocasiones, siempre me lleva a una acción porque siempre me quedo o renuevo o recuerdo o Dios toca mi corazón de diferente manera, que todo nos lleve a una acción, a un cambio de vida, a un mejorar, y pedirle a la Santísima Virgen que forme nuestro corazón como formó el corazón de nuestro Señor Jesucristo, y nos lleve de la mano a Él, nos lleve hacia Él. Entonces, estamos concluyendo el próximo martes, queremos tener pláticas todos los martes. El próximo, concretamente el 12, es de 12 de diciembre, no va a haber plática por ser la unidad de la Santísima Virgen, pero después el 19 vamos a tener otra plática. Los temas van a ir cambiando, los voy a ir informando por medio del WhatsApp. Muchísimas gracias, John Harry. Si les parece, nos despedimos con una oración. Claro que sí. Padre bueno, te damos gracias por acompañarnos en este momento, en este espacio de formación, en este espacio de conocer a esa doncella que tú elegiste como Madre nuestra, a la Santísima Virgen María, en la vocación de Nuestra Señora de Guadalupe. Tanto así que esta presencia de Nuestra Señora de Guadalupe no solo convirtió a los indígenas de esa época, sino que también a muchos españoles, como Juan de Salazar, que también quiso aceptar en su corazón el amor materno de la Madre del Cielo. Haz que nosotros seamos testimonios vivos de este amor a la Santísima Virgen María para seguirlo irradiando a otras personas y sigan mirando en el rostro de la Santísima Virgen María una madre que escucha, que está allí para nosotros, pero que nos hace la invitación a tener corazones humildes, a tener la iniciativa de salir a evangelizar, a llevar el mensaje de salvación que es tu palabra que llena los corazones.
Enséñanos a ser como la Santísima Virgen María, Señor, a ser dóciles a tu voluntad, a responder siempre sí, con ese fiat, desde una respuesta desde el corazón, y podamos seguir siendo esas personas que aman al prójimo, practican las obras de misericordia, practican la oración constante y de esta manera decirle al Espíritu Santo, ven, ven, habita en nosotros, déjanos esos dones, esos carismas, esos frutos y así poder nosotros seguir construyendo el reino de Dios en nuestros corazones y también en los corazones de los demás. Virgen María, estrella del Adviento, ruega por nosotros. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Que Hijo, Dios y los del bendiga, Santo Señor Espíritu. Santo, Todopoderoso, amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo, los acompañe siempre. Amén. Un Amén. abrazo en la Muchísimas distancia. Amén. gracias. Buenas Muy buenas noches. Buenas noches. noches y Un les placer esperamos verla en y México. escucharla, La Juanita. Virgen Buenas está muy noches. contenta porque vienen. Buenas noches Amén. con todos. Buenas Gracias, Buenas noches. señor John Jairo, don Ricardo, por esa linda charla. Buenas noches, señor Gracias. Ricardo. Juanita, no me escuchó. Buenas, Un placer Juanita. verla visto y Sí, buenas escuchado. noches. Juanita, tan linda que usted sabe toda la historia de nuestra Madrecita Santa. No, no la sé toda. Quisiera saberla Bueno, lo toda sabe y más. mucho. Yo soy ecuatoriana y me encantaría saber mucho más de ella. Ahora que esté por acá, platicaremos más de ella. Buenas Bueno, noches. buenas noches, que tengan una linda noche. Bendiciones a Bendiciones. todos. Dios los bendiga. Igualmente. Buenas noches. Igualmente, gracias.